Hola a todos, yo soy Quetzal y Bunny y estas son las 3 cosas de las que se está hablando ahora en WWE. Bien decía mi abuelita, el que persevera alcanza. Y sí, gracias Seth freaking Rollins porque nos has hecho ver que todos tus ovnis maravillosos, tus tejes y manejes y ese colmillo que te manejas rindieron frutos y con el pesar de muchos, hoy ya eres nuevo campeón de los Estados Unidos. Así estuvo la cosa. El lunes pasado en Raw, el todopoderoso estaba listo para enfrentar a Seth en un combate titular y hasta se echó su speech previo al combate. Dijo que ya había vencido a grandes nombres antes, entre ellos Drew McIntyre, Roman Reigns y Brock Lesnar. Y ¡pum! Que le cae el chahuizle. La mismísima bestia salió a ponerle en toda su maraca con F5s, suplexes y una llave al brazo tremenda, para que luego Rollins aprovechara el ataque y así coronarse como el nuevo campeón de los Estados Unidos. Sí, yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo que no es justo y bla bla bla, pero el conteo de 3 pasó y el visionario, después de más de 2 años sin oro, es el nuevo campeón de los Estados Unidos. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de campeón crees que sea Seth freaking Rollins en su segundo reinado como campeón de los Estados Unidos? Nosotros seguimos con WWE a tope, porque resulta que mientras los miembros de The Judgment Day estaban en el ring, alardeando de sus victorias, que llega AJ Styles. Le dijo a Finn Balor que se dio cuenta que necesita a la familia. Se arrodilló ante la facción y Balor abrazó a Styles, pero la sorpresota que se llevó cuando apareció The OC, Gallows y Anderson fueron recibidos por un público eufórico, y junto a AJ se pusieron a despachar a todo el clan de The Judgment Day que salieron huyendo, dejando a su líder a merced de los recién llegados. Al final, Balor huyó como pudo. Lo único que me pregunto es, ¿será que con el regreso de The OC habrá una facción capaz de poner fin a las fechorías de The Judgment Day? Y obviamente cerramos con la cereza del pastel, porque resulta que logramos cachar a nuestro conejo blanco y para nuestra sorpresa fue nada más y nada menos que Bray Wyatt. Y el viernes en SmackDown logramos darnos cuenta que a pesar de lo oscura y retorcida que fue su presencia antes de que se marchara, pudimos ser testigos de lo dulce y tierno que resultó ser ese conejito, pues abrió su corazón para todos y con un mensaje sumamente conmovedor nos hizo saber lo duro que fue estar fuera del ring y cuánto nos extrañó. Y cuando todos estábamos con la lagrimita Remy, chan chan chan, un mensaje súper creepy irrumpió para volvernos a llevar a esa oscuridad, y con tanta vuelta ya no sé qué es verdad y qué no. Lo único que sí sé es que te extrañábamos todos en casa, mi amado Bray. Estas son las 3 cosas que son tendencia ahora en WWE. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténgase atentos a todos los canales de social media en WWE Español.